Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar titulado ¿Qué hacer para que tus datos trabajen para ti? Este es un webinar organizado en el marco del Data Week 2023 que organiza la Big Data Valley Association y Hojas for Data con la colaboración de la Cátedra de Transformación del Modelo Económic de la UPV. Notificaros primero de todo a todos los asistentes que la sesión será grabada y podréis disponer de este webinar en diferido a través de nuestras redes sociales. Y nada, voy a dar paso ahora a José Bernabéu, que es director científico de ITI y también director de la Cátedra de Transformación del Modelo Económic UPV, que pues va a poner un poco en contexto el porqué de la jornada y contarnos un poquito sobre qué vamos a aprender hoy acerca del mundo de los datos. Disculpa, José, que tenemos un problema técnico. Ahora. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Soy José Bernabéu, como han comentado hace un momento, director científico de ITI y también director de la Cátedra de Transformación del Modelo Económic de la UPV en conjunción con la Generalitat Valenciana. Os doy la bienvenida otra vez a este webinar, que es ¿qué hacer para que tus datos trabajen para ti? Bien, quiero empezar primero para comentar, para quienes no nos conozcáis, comentar qué es el ITI, ¿no? El ITI, el Instituto Tecnológico de Informática, es un centro tecnológico privado con la misión de realizar I+D+I en tecnologías de la información y la comunicación, transfiriendo conocimientos y tecnología que ayuden a mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. Durante el webinar vamos a poner el foco en los datos, un área de especialización del ITI. En concreto, en las tecnologías que permiten su captura, su procesamiento, su explotación y su compartición. Lo haremos desde el punto de vista de los desafíos que plantea la gestión del ciclo de datos, presentando varios casos de uso desplegados por ITI y por otras empresas de la Comunidad Valenciana, como van a ser Ford o el Grupo Jimeno. Los datos están y estarán siempre en el centro de la transformación de la economía y la sociedad. Los datos constituyen hoy en día uno de los principales vectores de innovación social y empresarial, con su capacidad para remodelar las formas de producir, de consumir y, en definitiva, de vivir. Los datos son, en suma, un activo estratégico para el desarrollo económico. Constituyen la base de nuevos productos y servicios, estos cada vez más personalizados, y contribuyen a la optimización y a la mejora de procesos, lo que redunda potencialmente en importantes aumentos de productividad y eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores de la economía. Más y mejores datos posibilitan, en principio, hacer frente a retos sociales, climáticos y aquellos relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a unas sociedades más sanas, más prósperas y más sostenibles. Pero la verdadera cuestión no es solamente cuántos datos producimos, sino realmente cómo podemos usarlos o si los aprovechamos realmente. No en vano, según la Comisión Europea, el 80% de los datos industriales recopilados nunca se utilizan, el 80%. Y eso es precisamente algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los retos en materia de calidad, gobernanza y disponibilidad de datos para el verdadero despliegue de la economía del dato, para posibilitar que ese 80% quede reducido. Pero también queremos aprovechar la jornada de hoy para difundir diferentes casos de uso de empresas valencianas que, junto con centros tecnológicos como el ITI, han encontrado importantes ventajas derivadas de la correcta gestión y explotación del dato para la mejora de los procesos de toma de decisión. Como decía al inicio, en la jornada que ha sido coorganizada por ITI y la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UPV, centra su actividad, esta cátedra centra su actividad en el ámbito de las tecnologías digitales y especialmente en el impacto que la digitalización y la aplicación de técnicas de tratamiento de datos, machine learning y automatización pueden tener en el tejido productivo de la Comunidad Valenciana. En concreto, durante el 2023, desde la cátedra estamos trabajando en dos actividades principales que guardan una relación muy estrecha con la jornada de hoy. Por una parte, nos centramos en analizar el grado de digitalización empresarial de las empresas de la Comunidad Valenciana, orientando el estudio en grandes bloques sectoriales y estableciendo una comparativa interregional con el resto de España.
El objetivo es contar con una radiografía basada en datos oficiales del nivel de madurez digital de nuestras empresas, conocer su evolución reciente y al mismo tiempo determinar si la crisis sanitaria ha supuesto un verdadero acelerador en la adopción de tecnologías habilitadoras, condición básica para el desarrollo de la economía del dato. Por otra parte, la cátedra también centra su actividad durante esta anualidad en analizar modelos de negocio actuales y potenciales derivados de la explotación de una de las fuentes de datos más abundantes en la actualidad, el Open Data, es decir, los datos abiertos. Y en este sentido abordamos cuestiones como cómo se están explotando estas fuentes de datos, qué sectores lo están haciendo o lo podrían hacer de una manera más eficiente, qué datos podrían publicarse en abierto y ser de interés para el tejido empresarial, qué modelos de negocio que se derivan de la utilización de los datos abiertos pueden plantearse. Todas estas cuestiones son objeto del estudio por parte de la cátedra durante este año 2023. Bien, volviendo al webinar. Durante el webinar tendremos un programa compuesto por 4 intervenciones. En primer lugar, Liliana Beltrán, especialista en posicionamiento y ecosistemas de innovación en datos del ITI, nos hablará de los retos a abordar en la economía del dato. Posteriormente tendremos un bloque dedicado a soluciones, proyectos y casos de éxito, con las siguientes intervenciones. En primer lugar, Salva Santonja, coordinador del área de I+D en ciberconectividad del Instituto Tecnológico de Informática, nos hablará del proyecto ZDMP y en particular del caso de uso de Ford en captura y obtención del dato. Después, Raúl Hussein, director del área de servicios de análisis de datos avanzados del ITI, nos presentará el caso de uso de Ford en la explotación de datos y en modelos predictivos. Finalmente, Jordi Arjona, coordinador del Grupo de Sistemas Distribuidos de ITI, nos presentará el caso de uso del Grupo Jimeno dentro del proyecto europeo Datamite. Bien, sin más, recordar que está habilitada la opción para que los asistentes puedan realizar preguntas a los ponentes. Estas preguntas serán trasladadas al final del webinar y serán contestadas en ese momento. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y doy paso a Liliana Beltrán del ITI. Muchas gracias, José, por la introducción y por el contexto. Y muy buenos días a todos. Soy Liliana Beltrán, como lo comentaba antes Pepe, hago parte de la unidad de transferencia tecnológica. Y dar un segundo, voy a compartir la presentación. Creo que deberíais tenerla ya. Nada, un poco como comentaba, mi idea es hacer un poco un resumen o un análisis de esos desafíos desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De las empresas en la economía del dato. Muchas veces y en algunas ediciones anteriores nos hemos enfocado más en los desafíos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y hoy me gustaría hacerlo un poco más desde el punto de vista empresarial. Entonces, como lo decía Pepe, digamos que el foco lo vamos a poner en ese término, ¿no? En los datos, un término que seguramente con el que todos ya estemos familiarizados, y es que, bueno, todos sabemos que la digitalización al final ha permeado no solamente nuestro ámbito personal, sino también, obviamente, el ámbito empresarial. Y eso ha hecho, pues, que el volumen de datos que generamos no pare de crecer. Aquí vemos en esta figura algunas cifras, algunas gráficas, en el que nos deja ver que en 2020 ya se habían alcanzado 64 zettabytes de información. Pero lo más importante y lo más interesante es que se prevé que para 2025 esa cifra incluso se haya casi triplicado. Si lo pensamos, realmente es increíble imaginar la cantidad de información con la que vamos a contar en tan solo unos pocos años, ¿no? Más datos, pero disponibles que nunca antes. Y por eso es evidente que aquellas empresas estén impulsadas por datos o que incluyan o involucren dentro de su estrategia, sea la compartición, la explotación o la monetización de datos, pues al final serán esas empresas que adquieran una ventaja competitiva y que pongan como eje el valor estratégico de los datos y sepan cómo aprovecharlos para la toma de decisiones. Entonces, es un hecho que las organizaciones están recopilando los datos, que están almacenando los datos, lo cual en realidad es bueno, porque si los están recopilando y los están almacenando, en realidad quiere decir que lo están haciendo porque están pensando y son conscientes del potencial que puede tener en el futuro para utilizarlos.
El problema realmente es cuántas de estas empresas o cuántos de nosotros estamos realmente utilizándolos, ¿no? Entonces aquí, digamos que el problema o la necesidad que tienen las empresas ya no solamente es el capturarlos o el acumular datos, ¿no? Ya no es suficiente. Hemos pasado a otro tipo de necesidad y es la capacidad que tienen estas empresas para compartir y monetizar esos datos, ¿no? Entonces el problema ya digamos que no es solamente generarlos, sino también preocuparse por la calidad de esos datos y por la confiabilidad que la empresa puede tener en ellos. Aquí surgen diferentes preguntas, ¿no? Entre de las empresas. Digamos que cuando hablamos con ellas, las más evidentes o las más frecuentes son, bueno, ¿cómo gestionamos esta información o cómo extraemos información útil de estos datos? ¿Qué debo hacer para extraer el valor de ellos? ¿Son valiosos esos datos que tengo o no? Quizás estamos capturando, pero no sabemos el potencial valor que tienen. Luego, ¿cómo podemos proteger la privacidad y la seguridad de esos datos? En cuanto a la economía del dato, la penetración que ha tenido, Pepe daba en la introducción un dato que es muy interesante, y es que según los datos de la Comisión Europea, solo el 80% de los datos industriales, o sea, el 80% de los datos industriales no se están utilizando. Pero es que además otros estudios nos dicen que 2 de cada 3 empresas no confían en sus datos, a pesar de estarlos capturando o almacenando. Y esto al final, pues, es un problema grande, ¿no? Pero además también nos dicen que el 26% de las empresas están utilizando soluciones cloud de forma profesional. En términos generales, la realidad es que la penetración de la economía del dato es muy baja todavía. Es verdad que hay diferentes instrumentos y mecanismos que luego abordaremos a nivel europeo y nacional que están trabajando para hacerlo una realidad, pero la realidad es que a nivel empresarial aún nos queda mucho camino y que nos encontramos aún en las primeras etapas. En el gráfico de la derecha es un gráfico muy interesante que relaciona lo que es la madurez de la estrategia de datos de una empresa versus el impacto que puede tener. Y cada uno de los cuadritos que vemos es uno de los escenarios. Y realmente en el momento actual, sí es verdad que algunas más avanzadas a lo mejor pueden estar o encontrarse en los recuadros verdes y azul, pero la realidad es que la mayoría estamos en el recuadro rojo o en el amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos gestionando y manejando o gestionando los datos para necesidades puntuales o estamos analizando esos datos para toma de decisiones puntuales. Debemos avanzar más, debemos enfocarnos en todos los desafíos que vamos a ver a continuación para poder realmente hacer de la economía del dato una realidad, ¿no? ¿Cuáles son esos, digamos en ese sentido, cuáles son esos estadios o esos momentos en los que se encuentran las empresas? Entonces, bueno, cuando nos remitimos a empresas de sectores productivos, nos encontramos diferentes realidades. Hay empresas, por ejemplo, que están generando datos, pero no los están capturando. O si los están capturando, igual no lo están haciendo de la forma correcta. Otras empresas a lo mejor tienen el problema del desconocimiento del potencial valor que pueden tener esos datos. Hay empresas que, por ejemplo, no tienen infraestructura o no disponen de un lugar seguro para la explotación o el almacenamiento de esos datos. Hay empresas que poseen los datos pero no saben cómo explotarlos. Digamos que la casuística dentro de cada una de las empresas es bastante diferente, tienen diferente madurez en cuanto a la gestión y la explotación de datos. Del lado de las empresas tecnológicas, pues nos encontramos también diferentes escenarios. Empresas que poseen algoritmos, pero no datos para poder aplicarlos y entrenarlos y que finalmente sean algoritmos, digamos, usuables por las empresas de sectores productivos. Hay empresas tecnológicas que les hacen falta casos de uso real y herramientas para poder validar esos servicios. O hay empresas que, por ejemplo, poseen algoritmos, pero no disponen de infraestructuras para explotarlos. En conclusión, aquí realmente lo único que queremos un poco dar a entender es esa disparidad en la que nos encontramos y si es verdad que aunque las empresas son conscientes del valor de la compartición y la explotación de datos, la madurez o el avance interno que se tiene pues aún es muy distante, ¿no? En ese sentido, me gustaría adentrarme un poco, brevemente, pues me gustaría adentrarme en los principales desafíos o en esos desafíos más relevantes que desde el punto de vista de la empresa podéis abordar si queréis aprovechar el potencial que tienen los datos y los instrumentos que se están generando a nivel europeo, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno de los desafíos organizativos con los que podemos empezar es conocerse.
Y es que es muy importante que conozcáis vuestro punto de partida, ese punto de partida en cuanto al uso, a la explotación y la compartición de datos, hacer un análisis real de qué es lo que estamos haciendo en la empresa, con qué contamos, para a partir de ahí poder trazar una estrategia efectiva que realmente permita impulsar el valor de los datos en las organizaciones. Muchas veces quizás incluimos dentro de nuestra estrategia empresarial global o incluso generamos estrategias puntuales específicas, pero no hemos hecho un análisis previo, ¿no? Entonces esto para nosotros es el must que debemos tener en cuenta. Y luego, como segundo paso también, o como segundo paso no, pero como segundo desafío interesante aquí, está en cuanto a las habilidades y los conocimientos. Esa falta de conocimientos a lo mejor desde el punto de vista de la gestión del dato, no solamente técnico, sino también de negocio, pues es un desafío claro y sobre todo relevante, ¿no? Es fundamental contar con un equipo formado y para eso, pues, de una u otra forma hay que invertir en mejorar esas capacidades o por lo menos en tener algún tipo de soporte y consultoría que nos pueda ayudar a avanzar en este camino. Digamos que ahora sí, después de estos primeros pasos, ahora sí podríamos abordar los desafíos más técnicos, ¿no? Aquí ya hablamos de otro tipo de retos, pero antes de hablar de aquellos orientados a compartir y monetizar, a mí sí que me gustaría que entendiésemos que necesitamos preparar esos datos. Antes de salir fuera, hay que preparar lo que tenemos, hay que trabajar esos datos para luego poder compartirlos o monetizarlos, ¿no? Algunos de vosotros seguramente ya habréis abordado este reto, el reto de la capacidad de almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, que seguramente os ha permitido, os está permitiendo almacenarlos y trabajarlos. Sin embargo, hay muchas pymes que, pues, para ellas estos recursos siguen siendo limitados, ¿no? Y aquí a mí me gustaría resaltar el rol que tienen los iSpaces como soporte para el acceso a este tipo de recursos a nivel local, como es el caso de ITI, ¿no? Luego tendríamos un desafío o un reto que para mí es el core de todo y es el que radica en poner el foco en la calidad del dato. Debemos cambiar el chip, yo creo, mental o interno dentro de la empresa y saber que esto es, digamos, lo que nos va a permitir que todo lo demás fluya, ¿no? Muchas veces los datos disponibles pues pueden estar disponibles, pero a lo mejor pueden ser incompletos, pueden ser inexactos, inconsistentes o simplemente no entendibles, ¿no? Entonces, aquí digamos que todo eso al final se traduce en que eso generará falta de confianza en esos datos, en que no se podrán utilizar esos datos de la forma correcta o que a lo mejor no se pueden utilizar para tomar decisiones. Entonces, ¿quién tomaría una decisión estratégica si no confía en los datos? No, pues yo creo que nadie. Entonces, el uso de herramientas que permitan contar no solo con más, sino con mejores datos es fundamental. Otro desafío que nos encontramos, digamos que en este pack de desafíos técnicos y una de las situaciones más frecuentes con las que nos encontramos a la hora de hablar con empresas es ese alto grado de interés que hay por explotar sus propios datos internamente, pero que a lo mejor se tiene el miedo de perder esa ventaja competitiva si se comparten esos datos fuera de la empresa, ¿no? Siempre entendiendo la compartición de datos como una compartición de datos controlada y no una compartición abierta de datos, ¿no? Entonces, digamos que por eso necesitamos como empresa también tener en cuenta que debemos acceder a herramientas y mecanismos que nos permitan, digamos, compartir o generar o ganar esa confianza, ¿no? Por eso, digamos que todo el tema de espacios de datos, espacios seguros donde poder compartir estos datos, digamos que toma cada vez más relevancia y es uno de los instrumentos que deberíamos empezar digamos, a hablar dentro de las empresas. Ahora sí, una vez digamos que tenemos claro que podemos tener datos de buena calidad, los hemos analizado como empresa, pues entonces podemos pensar en ir más allá, ¿no? Aunque la explotación y la compartición de datos se percibe como algo positivo, muchas empresas aún no tienen claro efectos prácticos, esa utilidad que puede tener compartir datos. Muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿para qué? ¿Yo qué voy a obtener, no? Entonces, aquí un reto muy interesante es poder participar de proyectos pilotos en los que podáis tener o testear de primera mano, evidenciar ese valor que pueden tener los datos en vuestra empresa. A nivel local y nacional, pues están llevando a cabo diferentes proyectos, sin ir más lejos.
Dentro de ITI, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en INDIS, un proyecto que está desarrollando un piloto de data space o de espacio de datos, y en el que se están llevando a cabo diferentes retos, pero bueno, luego en la sesión veremos otros proyectos y veremos otros casos de uso. Entonces aquí mi invitación a las empresas pues es que abramos un poco el espectro y empecemos a participar de este tipo de proyectos y de retos, ¿no? Y a relación con esto, pues digamos que tenemos ese reto de cambio cultural en cuanto a lo que es la compartición de datos y a ese uso de herramientas para poder compartirlas efectivamente y también, obviamente, para poder monetizarlos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, creo que a partir de todas estas herramientas, tener en cuenta que dentro de la empresa deberíamos definir la visión empresarial en torno a la compartición y la explotación de datos. Muchas veces se queda en el aire, muchas veces no está aterrizado y por tanto no todas las unidades de la empresa son conscientes de para dónde estamos yendo, ¿no? Y bueno, sin ser el último, pero no por eso el más importante, el desafío ético. Digamos que toda esta experiencia en estos diferentes proyectos nos han dado, digamos, diferentes herramientas para abordar los aspectos éticos y legales que se generan del uso y la compartición de datos, ¿no? Entonces, digamos que ese también es un aspecto a tener en cuenta. La Unión Europea ha puesto el foco en los datos, consciente de todas esas políticas, pero sobre todo esos desafíos que hemos visto antes. Y digamos que están apostando por una economía del dato con fundamento en los valores, en esos valores éticos y poniendo siempre a las personas en el centro del desarrollo tecnológico. Todo esto a través pues, de un mercado único de datos donde puedan fluir con mayor facilidad los datos, siempre obviamente teniendo en cuenta su soberanía y sobre todo su seguridad. En resumen, Europa está mostrando un compromiso claro, digamos que se está trabajando para ello, por eso dentro de la Comisión Europea pues se lanzó en febrero del 2020 la Estrategia Europea de Datos con el fin de crear diferentes instrumentos y mecanismos que permitan el intercambio de datos de una forma justa y sobre todo con unas reglas muy claras. Y digamos que en el marco de esta Estrategia Europea de Datos, pues los espacios comunes de datos son uno de los instrumentos que dan respuesta a estos retos, ¿no? A nivel nacional, contamos también con un marco, digamos, bastante interesante y que también se ha alineado con estas iniciativas europeas. Tenemos diferentes estrategias, tenemos diferentes iniciativas de proyecto y es el momento en el que ahora como región pues debemos trabajar en todos estos temas y sobre todo prepararnos para tener ventajas competitivas y aplicar todas estas herramientas que se nos están brindando, ¿no? Y digamos que en ese sentido, desde ITI como centro tecnológico de referencia en datos, pues nosotros participamos de manera directa en diferentes proyectos a nivel europeo, pero también de diferentes iniciativas, working groups, diferentes, digamos que, boardings, que al final nos dan como diferente input, experiencia, a través de la cual pues realmente lo que queremos es aterrizar todo eso para que la región pueda avanzar en este tema y hacer de la economía del dato local una realidad, ¿no? En ese sentido, desde ITI pues nosotros estamos generando diferentes tecnologías que permiten no solo capturar, sino también mejorar la calidad, la gobernanza, explotar de manera avanzada y compartir datos de forma obviamente controlada. Y ahora, digamos que en los últimos proyectos, pues nos estamos enfocando también en dar un paso más e ir hacia la monetización de esos datos. En las siguientes presentaciones entraremos un poco en detalle sobre qué es la monetización de datos, ¿no? Porque digamos que hay diferentes, así como con la compartición, hacemos hincapié en que la compartición no es una compartición abierta, sino una compartición controlada. Con la monetización también tenemos algunos matices. Entonces, como responsables de esta parte de ITI a nivel regional, pues se están desarrollando diferentes tecnologías y especialmente estamos desarrollando una pila tecnológica compatible con estos estándares europeos para la incorporación de empresas a la economía del dato, pues desde la perspectiva de la explotación y la compartición. Y estamos poniendo en marcha, hemos puesto en marcha bases de datos para ayudar en esos aspectos, ¿no? ¿Qué proporcionamos? Digamos que aquí tenemos diferentes frentes, pero lo más interesante, digamos, empezamos por proporcionar esos conocimientos para la digitalización de las empresas y la extracción de valor del dato. También proporcionamos modelos, herramientas y conocimientos para desplegar
digamos, esos espacios de explotación y compartición de datos, bien sea por una parte, digamos, en ITI lo hemos desplegado, lo hemos proporcionado en infraestructura, lo proporcionamos en infraestructura propia y herramientas para albergar experimentos, pero también esto puede hacerse in situ dentro de la empresa, ¿no? Dependiendo un poco del estado de avance y demás. Digamos que este nodo tiene en su centro o en su core diferentes tecnologías y herramientas que pueden ayudar en los diferentes aspectos que comentábamos dentro de la exposición de los desafíos, ¿no? Tenemos mecanismos, herramientas que nos ayudan en la calidad del dato, en la gobernanza del dato, en la ingesta del dato, sobre todo en la compartición y en el procesamiento de los datos, ¿no? Y sin entrar en más detalles, creo que esto es la propuesta de ITI. Aquí podemos ver un poco los servicios o lo que esto nos podría ayudar. Pero aquí mi reflexión es, tenemos a disposición de nuestra región todas estas soluciones tecnológicas para dar soporte a esos desafíos. Entonces, me gustaría que un poco viésemos que es necesario abordar el problema en diferentes fases, ¿no? En la fase de preparar la empresa antes de explotar esos datos, preparar esos datos, pero luego preparar la empresa para compartir esos datos, ¿no? Y que tenemos herramientas de las que podemos un poco hacer uso. Yo no me voy a extender más porque sé que hay más presentaciones y sobre todo que lo podemos ver desde el punto de vista un poco más aplicado. Así que, bueno, cualquier duda lo podemos ver al final, ¿vale? Muy bien, gracias, Lina. Paso a compartir pantalla yo. De acuerdo, pues continuamos con la primera fase, que sería la captura y la obtención del dato. Para esta fase es fundamental hablar de los términos de digitalización e Internet de las cosas. Si entendemos como digitalización los procesos para captar información del mundo físico, de objetos reales, y transferirlos al mundo digital, al mundo virtual, para trabajar con esta información de una forma más eficiente, para analizarla, almacenarla y visualizarla, el Internet de las cosas sería una herramienta fundamental para llegar a buen término. El Internet de las cosas está basado en un conjunto de tecnologías que nos permite adaptarnos a los casos de uso, a las necesidades. Son tecnologías estándares, interoperables, que pueden conectarse a través de Internet a cualquier parte del mundo. Podemos conectarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier tipo de información. Y Internet de las cosas además nos permite integrarnos de una forma transparente con todas las nuevas tecnologías que están surgiendo y que tenemos hoy en día, como es las tecnologías cloud, las tecnologías Big Data, etc. Kevin Aston fue la persona que acuñó este término en el 99, cuando trabajaba en el MIT, en desarrollo de tecnologías de RFID, y 10 años después, en el 2009, ya habían más objetos conectados que personas en el mundo de Internet. Organizaron un evento para celebrar este 10º aniversario y Kevin Aston dio una charla muy conocida en la que parafraseo una parte de esta charla. Comentaba que antes las personas dedicaban su tiempo en las factorías con una libreta, ir por distintos procesos, a apuntar temperaturas, presiones y estados de máquinas para luego tener un log y analizarlo. Y hoy en día, gracias al Internet de las cosas, las máquinas ya están conectadas, las máquinas son las que generan estos datos, las que envían estos datos, y los operarios ya pueden dedicar su tiempo a analizar esta información, ¿no? Que sería la clave del concepto de Internet de las cosas. A la hora de instaurar planes de digitalización masiva de Internet de las cosas en empresas, podríamos resumir en esta pantalla cuáles son las 10 barreras principales. En el top 3 tenemos la integración. Como sabéis, hay muchos problemas con el tema de sistemas propietarios, protocolos no estándar, máquinas que vienen con un sistema propio que necesitan utilizar una escala propio que no se integra con otras escalas. Integrar todos estos sistemas es muy complejo. Los costes de implementación, ¿no? Agregar nueva sensórica, nuevos autómatas, nuevas redes cableadas, nuevos cuadros eléctricos para captar más sensores, disparar los costes. La seguridad, si tengo tecnologías inalámbricas que son evidentemente inseguras, si puede conectarse gente, o si me conecto a Internet puedo tener ataques. Y luego algunas otras que me gustaría comentar, como por ejemplo, identificar los casos de uso de aplicaciones, muy importante,
porque un proyecto de digitalización no se centra simplemente en agregar equipamiento y comunicaciones para conectar todo lo posible en nuestra empresa, sino que tiene que haber por detrás un objetivo de negocio. Tenemos que estar captando estos datos para tener una aplicación final que nos aporte algún beneficio, ¿no? Alguna ventaja. La falta de capacidades de la empresa, también un problema típico, ¿no? Cada vez hay más tecnologías, hay más soluciones, más estándares, y el personal de la empresa no puede conocer todas estas tecnologías y aportarlas, ¿no? Hay que apoyarse en expertos en cada una de las temáticas. No he encontrado solución IoT correcta, también es un clásico, hay una saturación ahora de soluciones, de tecnologías, de estándares, y es posible que ninguna de ellas cumpla exactamente con lo que necesitamos en un caso de uso completo. Y la gestión de datos y el modelado analítico, ¿vale? También muy importante tener claro qué es lo que queremos obtener con esta parte y a quién podemos acudir para resolver esta parte con éxito. Los pasos para tener éxito en este tipo de proyectos, sin nombre del intento, los podríamos resumir como el concepto de un caso de uso, un piloto, una prueba de concepto. Los pasos los resumiríamos como, en primer lugar, identificar cuál es esa necesidad de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Queremos obtener unos KPIs específicos, avanzados, para poder conocer mejor cuál es el estado de nuestros procesos y ejecutar acciones de mejora. Queremos hacer un mantenimiento predictivo de alguna herramienta que si falla genera una pérdida económica importante. Queremos mejorar un proceso. Hay que tener muy claro qué es lo que queremos atacar antes de comenzar un proyecto de digitalización. El segundo paso es acompañarse de un buen socio tecnológico, fundamental. No podemos ser expertos en todo y cada vez en más tecnologías. Ingenierías, empresas tecnológicas, centros tecnológicos, iniciativas como INDI, que ha comentado mi compañera de línea antes, son fundamentales para tener éxito en este tipo de proyectos. A continuación, elección de un caso de uso. Por ejemplo, si queremos mejorar un proceso, deberíamos de seleccionar una máquina concreta de la línea, una máquina que quizá sea más moderna, tenga un menor coste de digitalización, solamente haga falta agregar alguna sensórica, es más fácil de interconectar. Obtener de ahí hacer una prueba de concepto en la que dediquemos una parte del personal a este proyecto, que tengan conocimiento sobre los procesos, y una parte del equipo técnico que va a estar desarrollando esta solución tecnológica, y analizar los resultados con indicadores claros que nos permitan conocer las mejoras que estamos teniendo en esta prueba de concepto. Con estos resultados ya podemos embarcarnos en un plan para mejorar esta prueba de concepto, para alcanzar más objetivos o para escalar esta solución a otras líneas. Vamos a hablar ahora de algunos casos de éxito que hemos trabajado desde el instituto en la parte de digitalización y conectividad. Hay 4 formas de agregar valor con la digitalización a nuestra empresa. La primera es la mejora de los productos, la mejora de un producto existente haciendo, por ejemplo, un producto conectado. En este caso, Apifortes, por ejemplo, que es un proyecto de colaboración con el Instituto de Juguete, con AIJU, tiene como objetivo el desarrollo de una infraestructura hardware y software para habilitar la digitalización del juguete clásico. El problema es el siguiente. El juguete tradicional no tiene nada que hacer contra el juguete digital porque los más pequeños están completamente, su atención está completamente absorbida por los juguetes que generan luces, sonidos, colores. El juguete tradicional cada vez invierte más en estudios, en nuevos materiales, en mejorar sus estructuras, pero aún así un juguete digital siempre acaba teniendo preferencia. El concepto, agreguemos tecnología al juguete tradicional para, manteniendo sus valores de manipulación, de contacto, de creatividad, poder darle más vida a ese juguete e incluso poder acompañar al niño durante su crecimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un barco de juguete de Moltó, que en las primeras etapas del niño se puede jugar de una forma tradicional, pero que según va avanzando, con la ayuda de una tablet y de unos juegos para distintas edades, puede interactuar con el videojuego a través del barco, pues buscando dónde está el muñeco, poniéndolo en unas posiciones concretas, moviendo el barco para hacer un juego y esquivando objetos, etc. Lo que fomenta también la actividad física del niño, la manipulación y el descubrimiento de nuevos objetos, nuevos elementos, ¿no? Otra forma de agregar valor es creando nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Muy importante en esta parte el concepto de servitización de productos. Tenemos el caso de las inyectoras de plástico, por ejemplo, que son máquinas que pueden costar 200.000 euros y que una empresa tiene que tener una
una decisión muy clara de adquirir esta máquina para realizar este tipo de inversión, ¿no? Tiene que tener el retorno muy claro. Si a esta máquina le agregamos tecnología para poder conocer cuál es su estado actual, información de todos los sensores, la tenemos comunicada en tiempo real con nuestra empresa, podemos conocer cómo está funcionando la máquina, si funcionan sus parámetros correctos, si hay que hacer un mantenimiento para enviar al personal a que lo haga a tiempo y que la máquina no deje de producir. Y podemos conocer la cantidad de piezas que está produciendo. Podemos cambiar el modelo de negocio y en lugar de vender la máquina, vender un servicio en el que esta máquina la instalamos en las instalaciones del cliente y cobramos, por ejemplo, por pieza producida. ¿Vale? Esto sería la servitización de una máquina herramienta. Otra opción para aportar valor, hacer un soporte más eficiente o ampliar la cadena de valor. En este caso, por ejemplo, me gustaría hablar del proyecto ZMP, que se ha hecho en colaboración con Ford, que es un proyecto de Smart Maintenance. El concepto es el siguiente. En el mantenimiento inteligente tenemos máquinas que están controlando cuál es su operativa, detectando problemas, haciendo un log interno de estos fallos, intentando autodiagnosticarse, autorrepararse, y si tienen un problema con el que no pueden combatir, lanzan un aviso para que un operario venga a mantenerlas, ¿no? Es el mantenimiento inteligente en el que el rol pasa a estar de la parte de las máquinas. En ZMP utilizamos este concepto de Smart Maintenance y además con técnicas de IA hacemos una detección de anomalías de las máquinas que están digitalizadas. Todo esto en un servidor central lo que hace es generar una serie de alertas que se envían a los operarios con la cualificación adecuada que están más cerca de esa máquina. Para ello se utiliza un wearable que está basado en tecnología LoRaWAN, una tecnología de muy bajo consumo y muy bajo coste que permite hacer comunicaciones a kilómetros de distancia. Con esto los operarios se tienen que desvincular de este mantenimiento preventivo de las máquinas y simplemente cuando una máquina tiene un problema, reciben el aviso en la pulsera, lo aceptan y van a revisarlo. Y por último, lo que sería la digitalización para la mejora de los procesos productivos. En este apartado, el ITI tiene un desarrollo propio, que es Deploys, que es un sistema de digitalización rápida. El concepto es el siguiente. Tenemos un maletín, que es el que aparece en la imagen, y un conjunto de nodos digitalizadores. Estos nodos funcionan de dos formas. Tienen sensores integrados de temperatura, humedad, presión, vibraciones, que permite conocer el contexto de un proceso alrededor de este nodo. Y también tiene una interfaz con conexión a sondas de carácter industrial de 0,10 voltios, 420 miliamperios, Modbus, que permite conectar máquinas y sensores que estén aislados. Este sistema está basado en tecnología inalámbrica, pero una pila de comunicaciones desarrollada específicamente para el entorno industrial, una pila mucho más robusta. El despliegue es asistido, los nodos forman una red entre ellos, solucionan las comunicaciones inalámbricas sin necesidad de puntos de acceso, ni ningún tipo de antenas de estaciones base. Permite una interacción transparente con los sistemas de planta, puesto que utiliza estándares de industria como es OPC-UA, y esta interfaz multisensor permite hacer una digitalización universal de cualquier tipo de sistema. Este sistema lo hemos utilizado en una empresa del sector cerámico en Castellón. Aquí habían 3 casos de uso para resolver con este sistema. El primero era la obtención de una huella energética por unidad de producto. Es decir, colocar estos nodos para medición energética en distintos procesos de la línea productiva para averiguar en cada uno de estos puntos cuál era el consumo energético, de forma que se pudiera especificar cuál es el consumo por unidad producida en cada uno de estos procesos y poder caracterizar mejor el comportamiento de estas máquinas y optimizar también el precio del producto. El segundo era la mejora de calidad del producto ante cambios ambientales. El problema es que ante una misma receta de color se obtenían productos distintos y no se conocía muy bien por qué. Realizando un despliegue de este sistema y con técnicas de IA, se vio que habían condiciones ambientales de temperatura y presión y también de humedad en el producto que afectaban al resultado final. Entonces, parametrizando estos distintos componentes, se pudo obtener la ecuación para resolver una receta que siempre diera el mismo color. Y por último, la optimización de la producción, con objetivos de eficiencia energética o con objetivos de tiempo. Por ejemplo, los molinos, si es mejor estar más tiempo haciendo el molido, pero con menos presión, o hacer más presión durante menos tiempo, o en la parte de producción,
si era mejor aplicar más o menos temperatura durante más o menos tiempo para obtener un mismo resultado de calidad, pero con un menor consumo energético. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Salva. Bueno, como fase 2, después de la captura de los datos, el reto a continuación sería la explotación de los mismos, ¿no? Sobre todo, me gustaría hablaros de un caso bastante singular, que es el caso de Ford, donde los datos no solo permiten describir el comportamiento de su proceso productivo, sino cómo habilitan la fase de construcción de modelos predictivos. En concreto, estamos hablando de la línea de bloques de motor de Ford Almusafes, donde después de un proceso de digitalización de las estaciones que montan estos elementos, tomábamos datos de temperaturas, humedades, vibraciones, partículas en el aceite, la propia caracterización de la pieza, las curvas de potencia, avance y giro. En definitiva, muchísima información relativa a describir el proceso de captura. Pero claro, el objetivo en este caso es no solo comprender el funcionamiento y detectar comportamientos anómalos, sino ser capaces de anticiparnos a los mismos. ¿Cómo podemos predecir anomalías en un contexto donde no tenemos identificados cuál es el comportamiento que nos interesa, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría plantearos un reto de calidad de datos, no tanto de la limpieza de los mismos, sino cómo son viables para la construcción de modelos de Machine Learning y una nueva técnica llamada Deep Learning, que consiste en cómo ir supervisando la información asistida por modelos predictivos, ¿no? Fijaros, antes de esto, generalmente el enfoque suele ser en 4 dimensiones, ¿no? Digitalizar un proceso a través de la toma de datos en sensores, caracterizar la fabricación, el régimen de fabricación, la caracterización de la pieza y los factores externos que puedan estar relacionados con el proceso productivo. Siempre vamos a necesitar una variable objetivo, que puede ser una parada no programada o un indicador de calidad, porque lo que tratamos de hacer es establecer una relación entre la variable objetivo con las variables que describen el proceso. A través de la extracción de patrones en esta relación, nosotros somos capaces de no solo detectar e identificar comportamientos anómalos, sino anticiparnos a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente digitalizamos para describir y comprender, pero no en todos los casos somos capaces de encontrar aquellas variables que son de interés, ¿no? Por tanto, la estrategia en este caso se centra en tratar de utilizar técnicas de análisis de datos, como en este caso la detección de anomalías, para tratar de simplificar el proceso de supervisión de los comportamientos de los dispositivos. Es decir, a través de la alerta de un comportamiento anómalo, estadísticamente hablando, un experto del dominio es capaz de reconocer el comportamiento y etiquetar aquel que es de interés, ¿no? A partir de aquí entramos en otra dimensión, la dimensión donde realmente habilitamos la construcción de modelos de Machine Learning, donde podemos hablar ya de predicción. Fijaros la diferencia entre detección y predicción, es decir, a través de este tipo de supervisión podríamos poder anticiparnos a este comportamiento de no calidad o de parada no programada. La pregunta es, ¿cuántas anomalías son suficientes etiquetar? ¿Cómo es ese proceso de supervisión de las anomalías? Para esto necesitamos herramientas. ¿Por qué? Porque hablando qué es exactamente una anomalía, tiene que ver con aprender el funcionamiento a la condición normal para estadísticamente establecer un umbral para determinar cuál es su valor anómalo, ¿no? Incluso identificando el valor que puede suponer un riesgo. Esto significa que necesitamos herramientas de análisis de datos que nos permitan simplificar todo este conocimiento, porque estamos hablando de muchísimas variables en tiempo real al orden de milisegundos, ¿no? Necesitamos herramientas que nos ayuden a supervisar esto, ¿no? Entonces, en este proyecto en concreto, construimos una herramienta que era capaz de recoger esta información, entrenar modelos de detección de anomalías de forma no supervisada
y alertar de aquellos eventos, aquellas situaciones en las cuales un experto del dominio tendría que analizar y supervisar para poder discriminar si esa anomalía es o no interesante para los objetivos del proyecto. Como digo, predecir paradas no programadas, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta, como digo, permite simplificar el conocimiento digamos, del proceso productivo, porque nos apunta hacia aquellos elementos como, por ejemplo, en este caso, estos dos gráficos de control que nos están describiendo un valor alejado de la normalidad o bien una rotura de la estructura de correlación de las variables, ¿no? Y nos hace, digamos, poner el foco en esta situación y tratar de entender cuál es la causa y con qué, digamos, al final de la línea productiva de mi proceso productivo, con qué impacto va a tener, o bien en la calidad, o bien en la disponibilidad, o en el rendimiento, ¿no? Claro, esto significa que necesitamos herramientas, no tanto para informarnos de estos indicadores de eficiencia productiva, sino herramientas que, como digo, nos permitan auditar estas anomalías. Y en este caso, construimos una herramienta que no solo graficaba el comportamiento de cada una de las variables, sino que permitía, en este caso al experto, etiquetar aquellas que eran relevantes para él, para que el equipo de mejora de proceso pudiera catalogarlo como el evento que es necesario predecir, ¿no? Esa variable objetivo. Pero, ¿cuántas alertas debo etiquetar? Es decir, infinitas. ¿Cuál es ¿Cuál es el orden de publicación de alertas? Generalmente en los sistemas industriales tenemos un grave problema, es que no son muy amigos de los sistemas de detección de anomalías. Constantemente nuestro proceso productivo se encuentra con que genera muchísimas alertas que al final convierten al sistema en imagen y que no se pueden manejar. Los operarios y los expertos ingenieros de mejora de proceso no pueden estar constantemente auditando lo que ocurre al sistema, ¿no? Si necesitan más certidumbre. En este sentido, la solución que planteamos en el proyecto fue proponer una técnica novedosa que se denominada Active Learning, que es aprendizaje basada en modelos. Es decir, y voy a tratar de explicar este proceso. Nosotros partimos de un conjunto de anomalías que han sido detectadas mediante estos sistemas no supervisados de detección de anomalías y establecemos una herramienta, un mecanismo por el cual generar un etiquetado manual. Por lo tanto, ya disponemos de una base de datos, como digo, de anomalías sin etiquetar y un subconjunto manejable por las personas etiquetadas, ¿no? A partir de aquí lo que hacemos es entrenar un modelo predictivo que es capaz, digamos, de aprender de esta relación entre las anomalías etiquetadas y no etiquetadas y podemos evaluar este modelo sobre el conjunto de anomalías que no han sido etiquetadas. Por lo tanto, lo que disponemos también es un conjunto de anomalías que forman parte de la evaluación de un modelo predictivo. Entonces, este tipo de modelos nos permite también establecer un mecanismo por los cuales identificar aquellas alertas que son dudosas, ¿no? Es decir, aquellas que tenemos mucha certidumbre que se parecen a las anomalías que inicialmente hemos etiquetado, formarían parte de nuestro nuevo conocimiento, y los casos dudosos, digamos que serían ofrecidos de nuevo a este experto del dominio para que pudieran etiquetar de nuevo las anomalías, ¿no? ¿Esto qué permite? Como podéis ver aquí es resumir en mucho el gran reto que tiene la industria, que es comprender el funcionamiento normal y anómalo de su proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que esos casos dudosos vuelven a incorporarse como parte de nuestro dataset de entrenamiento y de nuevo entramos en un bucle donde vamos refinando constantemente vamos generando nuevos pronósticos y identificando nuevos casos dudosos que son supervisados por estas personas, ¿no? Como podéis ver, lo que establecemos es una estrategia para ir ofreciendo aquellos casos más importantes que deban ser revisados, reduciendo en mucho la dimensionalidad del problema. Por lo tanto, esto que nos ha permitido, es decir, establecer una estrategia
para habilitar en este caso a Ford a identificar aquellos comportamientos, en este caso de paradas no programadas o de piezas de no calidad, a través de la, digamos, de la descripción de las variables que han sido capturadas. A partir de este elemento, digamos, de esta herramienta de visualización de la información y de auditoría de las anomalías, permitimos construir ese dataset de entrenamiento que finalmente acaba en un modelo predictivo que permite anticipar, digamos, ese estado de funcionamiento. Por lo cual, digamos que pone de manifiesto la importancia de no solo digitalizar para describir los procesos productivos, sino también el cómo técnicas de análisis de datos o de estrategias de modelización como la que nos plantea Active Learning nos permiten aumentar por mucho la calidad de los datos para construir soluciones en el ámbito del mantenimiento predictivo, hasta el punto de que incluso promueve nuevos cuadros de mando como los que veis a continuación, donde lo que estamos obteniendo son no indicadores, digamos, de las diferentes variables, sino los propios que establecen los modelos predictivos, ¿no? Incluso permitiendo establecer y generar sistemas expertos basados en reglas que nos, digamos, que nos permitan todavía disminuir aún más la cantidad de alertas que va a recibir el sistema, por ejemplo, estableciendo normas como infórmame solo de aquellas alertas que vienen de una racha de alertas en el pasado, ¿no? Como pudiera ser este caso que vemos aquí. Digamos que, como digo, los modelos predictivos se convierten de nuevo en nuevas variables que son ingresadas en este tipo de herramientas de visualización de datos y que permiten construir indicadores de control de la eficiencia productiva. Y por mi parte nada más. Bueno, pues si me dais un segundito, comparto pantalla. Vale. Bueno, mi nombre es Jordi Arjona, soy el coordinador del grupo de sistemas distribuidos en IT y os voy a comentar un poco del tema de monetizar datos y los casos de uso que estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama DataMine. De hecho, empezaría por hablar de algunos números, pero comentar primero que los casos que han comentado Salva y Raúl son muy bonitos porque ya partimos de que han hecho un ingente trabajo por delante de preparar datos que normalmente no es el caso, ¿de acuerdo? Normalmente los datos, como ahora comentaremos, de que disponen las empresas en muchos casos están más cercanos a una situación de caos absoluto o de requerir un esfuerzo tremendo a la hora de preparación. Cuando todo eso se ha hecho ya podemos pasar a estas situaciones que nos han descrito, ¿vale? Pero nosotros, perdón, en esta presentación justo voy a hablar de esa fase previa o de herramientas que podríamos tener para facilitar esa fase previa, ¿vale? ¿Por qué? Justamente por los números que os comento ahora, ¿de acuerdo? A día de hoy vemos que las empresas en muchos casos tienen un 60 o un 70, entre un 60 y un 73% de datos que nunca en su vida van a utilizar. Es decir, han almacenado una cantidad ingente de datos que no van a utilizar nunca porque no son encontrables, no son buenos datos, no saben ni lo que tienen, porque no almacenamos bien, ¿vale? Esto resulta en que son un 32% de las empresas son capaces de en algún momento extraer algún tipo de valor tangible. Fijaos que no digo que ese 32 sea capaz de hacer una gran explotación de los datos, sino que son los que son capaces de hacer algo con ellos. Realmente quien los explota de verdad es un número mucho menor. Esto resulta en que tengamos un porcentaje que creo que se llama el Data Decision Gap del 95%, pero que nos viene a decir es que un 95% de las empresas o de la gente que toma decisiones dentro de las empresas no confía en sus datos, ¿vale? Pues porque son imprecisos, son datos de mala calidad, con lo cual si construimos una proyección o un modelo a partir de ellos lo que estamos generando no da valor de verdad, incluso puede ser contraproducente y al final, pues bueno, tenemos muchos datos, pero ¿para qué? ¿Vale? Entonces, problema, que al final las empresas no son capaces de monetizar sus datos y estamos perdiendo en torno a un 10 a un 30% de posibles beneficios, ¿vale? Pero ¿qué es monetizar los datos? Cuando hablamos de monetización nos referimos
a la capacidad que tenemos para usar nuestros datos para incrementar o potenciar nuestros beneficios o nuestro negocio, ¿de acuerdo? Porque hablamos también de una monetización indirecta. ¿A qué nos referimos? En general hablamos de una monetización interna y una monetización externa. Interna es básicamente cuando yo como empresa soy capaz de aprovechar mis datos para mejorar mi negocio, ¿vale? Pues a base de comprender mejor mi negocio o comprender mejor a mis clientes o entender mejor sus necesidades, crear modelos, crear proyecciones, etcétera, etcétera. No es que esté vendiendo mis datos, es que los estoy utilizando para mejorar lo que hago, ¿vale? Mi operativa o ser más eficiente, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una monetización externa, que es cuando hablamos de coger los datos directamente, crear un producto o un servicio a partir de estos datos y venderlo. ¿De acuerdo? Que ahí sí que hay una capitalización directa o un intercambio monetario directo por estos datos. Sin embargo, para esta monetización hay distintas barreras, ¿vale? Estas las hemos identificado en concreto dentro del proyecto Datamite, por eso está en inglés la transparencia, pero podríamos encasillarlas o enumerar las siguientes categorías. Por una parte, problemas con el hardware. Esto es poco frecuente ya a día de hoy, gracias a que tenemos recursos en la nube, asequibles en general, pero básicamente sin hardware no podemos almacenar o no podemos analizar, ¿de acuerdo? Luego tenemos una carencia de herramientas de gobernanza y de calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen herramientas, pero son muy caras y herramientas abiertas son muy pocas y son mayormente incompletas. Problema, si no disponemos de herramientas de gobernanza o de calidad, no vamos a ser capaces de encontrar o de buscar los datos de que disponemos de una manera sencilla, especialmente por parte del personal de negocio, y no vamos a saber si los datos que tenemos son de calidad o son una castaña, ¿vale? Hablando rápido y mal. Luego tenemos un problema de skills, ¿vale? De capacidades técnicas o de capacidades de negocio por parte del personal. ¿Por qué? Porque no llevamos tantos años trabajando con los datos. Con lo cual, el pool que tenemos o el conjunto de trabajadores que tenemos especializados en datos, tanto técnicamente como en negocio, es muy pequeño y no es capaz de dar servicio completamente al tejido productivo ni español ni europeo, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos un problema de compartición de datos, tanto a nivel cultural, porque muchas veces pensamos que vamos a compartir datos que son confidenciales o que van a dar información crítica de nuestro negocio a terceros o que podemos hacer una aliada, ¿no? Que dice compartiendo ciertos datos, pero esto viene en parte motivado a que no disponemos de herramientas que nos den confianza o que nos permitan definir o forzar el cumplimiento de los términos de uso que nosotros definimos, ¿vale? Sin entrar en más detalles, estos son partes de las historias que intentamos resolver en el proyecto Datamite o en otros proyectos como Indis en los que estamos trabajando en el ITI. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en comentar como ejemplos los casos de uso en los que estamos trabajando o que se han definido en el proyecto Datamite. En concreto son 3 casos de uso que abarcan 5 dominios y que se componen por 6 pilotos distintos. Hablamos del intercambio de datos en grandes corporaciones, de la explotación de datos la explotación de espacios de datos en el contexto de la energía y de la colaboración con otras iniciativas a nivel europeo, ¿vale? Los dominios en los que trabajamos, servicios, no solo servicios, pero bueno, podemos englobar primero como servicios, telecom, energía, agrifood y clima y meteorología, ¿vale? En el primer caso, estaríamos hablando de un conglomerado de compañías, principalmente estaríamos hablando del Grupo Jimeno en este caso. Aquí la situación en la que tenemos es que tenemos un conjunto, una empresa que es un conglomerado compuesto por distintas empresas, distintas, heterogéneas, que generan una gran cantidad de datos, pero que los datos también son heterogéneos. ¿Qué pasa además? Que los datos están distribuidos entre las distintas empresas del grupo. No hay un lugar central donde acceder o consumir estos datos de manera sencilla. Hay problemas de interoperabilidad semántica. ¿Por qué? Pues porque cada empresa al final tiene su terminología, su vocabulario, problemas de formato, porque cada una almacena los datos de una manera distinta, y no tenemos mecanismos para intercambiarlos de manera sencilla y no tenemos vocabularios uniformes dentro del conjunto de empresas del grupo que nos permitan definir los datos de manera consistente. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que mejorarlo, también necesitamos incorporar mejores mecanismos de relaciones con la calidad del dato, y luego como bola extra, en el marco del proyecto vamos a explorar la compartición
con terceros. Pero fijaos que el foco aquí en realidad está en mejorar la monetización interna de los datos dentro de la empresa. Es decir, que las empresas que conforman el grupo sean capaces de tener mecanismos que les permitan compartir y consumir los datos del grupo para intentar ser más eficientes o mejorar su negocio. Entonces, las posibilidades que se abren son la de simplificar el intercambio de datos dentro de la organización, aunque esto es un poco ajeno, aprovechar los servicios que puede prestar un DIH, que en este caso sería el ITI. ¿Por qué? Porque la pila tecnológica, el Grupo Giménez la va a probar primero en la infraestructura del ITI sin tener que invertir ni en infraestructura ni en software, sino que van a probar la pila tecnológica en ITI y validarla y entonces a posteriori, si es necesario, adoptarla, ¿vale? Pero sobre todo el objetivo, como comentamos, es de potenciar las sinergias dentro de las empresas del grupo, aumentar la capacidad de análisis, hacer uniforme las políticas de seguridad y mejorar la monetización tanto interna como explorar la monetización externa de datos que puedan generar y sean de interés para terceros. En el segundo caso, hablamos del entorno de telecomunicaciones, una gran empresa con múltiples data lakes, ¿vale? Que sería una empresa OTE, que es una empresa griega. En este caso es muy semejante, ¿vale? Es una empresa muy grande, con distintas subsidiarias, con distintos orígenes de datos, pero en este caso los datos van a ser relativamente homogéneos, ¿de acuerdo? Porque al final hablamos de un mismo tipo de negocio, pues, distribuido en distintos subsidiarias, en distintos data lakes y tal. Problema, al final tenemos el mismo, los datos están en distintos sitios, no es fácil acceder a ellos, tenemos distintas pilas tecnológicas, distintos formatos, no sabemos dónde están los datos que yo puedo necesitar en un momento dado, y es complicado, así es muy complicado ser capaces de consumir cualquier dato, encontrarlo o de explotarlo, ¿vale? Posibilidades que se nos hablan otra vez, los problemas son muy parecidos, pues simplificar el intercambio de datos dentro de la organización, con lo cual también mejora potenciar la eficiencia de la operativa, potenciar nuestros datos. En este caso también se estudiará el tema de aprovechar los servicios que pueda prestar un DIH, pero al final siempre vamos a mejorar la monetización interna y externa de las empresas, de las subsidiarias del grupo y en este caso uniendo los datos que tenemos en distintos data lakes. Tercer caso, aquí el caso que se plantea es de una empresa grande, en este caso Gedno, que es proveedora de gas en Grecia también, que tiene muchos de sus servicios digitalizados, pero los procesos todavía son muy manuales o rudimentarios y es complicado o están poco automatizados, lo que hace complicado, ser capaces de compartir esos datos cuando es necesario con terceros que son especialmente proveedores de servicio. Claro, estos proveedores de servicio en muchos casos necesitan tener acceso a los datos para diseñar estos servicios o para poder explotarlos. Entonces, el problema con el que nos encontramos es que esto es muy complicado con la infraestructura o la pila tecnológica con la que cuenta en estos momentos Gedno, que hay problemas de interoperabilidad otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos distintos orígenes de datos dentro de la empresa, distintas maneras de almacenarlos, distintas maneras de documentar esos términos o de refrendarlos con vocabularios. Tenemos problemas en cuanto a cómo aplicar las políticas de seguridad en cada uno de los orígenes de datos. Volvemos al final tener muchos datos, pero ser poco capaces de gestionarlos de manera adecuada. ¿Posibilidades que se abren de nuevo? Pues en este caso principalmente simplificar el uso y explotación de los datos de que dispone la compañía y de su compartición con terceros que nos han de dar un servicio. Es que si no somos capaces de ofrecer o facilitar el acceso a esos datos, no nos van a poder ofrecer este servicio, ¿de acuerdo? En este caso se va a hacer de una manera muy particular, que es a través de un espacio de datos centrado en el contexto de la energía. Pero aún así, esto se extendería a cualquier manera de compartir datos, ¿de acuerdo? Al final hemos de ser capaces de disponer de mecanismos sencillos para facilitar esta información a aquellos a los que se la tenemos que facilitar, ¿vale? El cuarto ejemplo es peculiar, porque en este caso hablamos de redes, que es parte del grupo EDP, o trabaja con el grupo EDP en Portugal, y en este caso ellos disponen de una plataforma Open Data. O sea, ellos ya tienen una política de devolver valor a la sociedad a base de compartir datos. ¿Qué sucede? Que están utilizando una pila tecnológica que es mejorable y por otra parte también
quieren explorar nuevas vías de compartición de datos, porque a mí lo que tienen es una página web y ya está. Entonces, en los problemas, lo que hemos dicho, una pila tecnológica rudimentaria, un catálogo de datos rudimentario, que posiblemente, el objetivo sería ver si es sustituible por lo que desarrollemos en Datamite, y herramientas de calidad también mejorables. Los objetivos, más allá de mejorar la pila tecnológica actual, intentar reducir costes, porque parte de esta pila tecnológica la están subcontratando o está siendo explotada por, ofrecida por un tercero, y en este caso pasarían a ofrecerla a ellos directamente. El objetivo al final es ser capaz de abrirnos a nuevos ecosistemas de compartición de datos, como espacios de datos o la plataforma de on demand o mercados de datos u otros, ¿vale? Que al final les permitan alcanzar un mayor número de usuarios y aumentar la capacidad que tienen de interacción con la comunidad. De todas maneras, que esto es algo muy altruista, no es completamente cierto, porque al final tenemos que pensar una cosa, si redes está compartiendo datos, al final los consumidores de datos número uno en la sociedad, diría yo, somos esos pedazos de frikis que somos los investigadores, que además siempre estamos intentando pues, valorar o validar nuevos algoritmos, nuevos problemas que van a resolver problemas que igual un investigador en particular puede ser capaz de detectar a través de los datos que está consumiendo de redes y proponer soluciones a problemas que ni siquiera saben a día de hoy que tienen. Luego, al final ese aumento de interacción con la comunidad también puede ir en su propio beneficio, con lo cual, aunque el objetivo en este caso no es necesariamente una monetización económica, eventualmente puede haber una monetización que le venga directamente de la sociedad gracias a estar compartiendo esos datos de manera altruista. Vale, por otra parte tenemos en la colaboración con otras iniciativas a nivel europeo. La primera sería Edwin, que es una plataforma gubernamental en Polonia que pretende dar servicio a más de 100.000 granjeros, ¿vale? Que tendrían pues, parte de su operativa digitalizada, pues, datos provenientes de su maquinaria, de fumigaciones, etcétera, etcétera. Y esto además combinarlo con datos de estaciones meteorológicas, información estadística proveniente de centros especializados en agricultura en Polonia, hay una red de centros dedicada a ello, información de plagas, de enfermedades de los distintos cultivos. Y todo esto además con una capa encima de ellos de empresas que van a proveer distintos servicios de inteligencia artificial. ¿Problemas? Imaginaos 100.000 agricultores por debajo, estaciones meteorológicas. Al final tenemos un montón de formatos distintos, una cantidad muy heterogénea de datos y una ausencia total de mecanismos de calidad, ¿vale? Hay que resolver problemas de interoperabilidad semántica, pues lo que decimos, ¿no? Que cada uno llama a las cosas a su manera, aunque sean lo mismo, ¿vale? Unificar formatos y mejorar los mecanismos de intercambio y comercialización de los datos, idealmente creando un mercado de datos donde estos datos pues, puedan ser intercambiados, pueden ser consumidos en el marco de esta plataforma Edwin. Al final, ¿esto qué les va a permitir? Pues establecer una serie de, el uso del proyecto, establecer una serie de procesos de gobernanza y calidad homogéneos que faciliten, de nuevo, el uso de los datos que se dispone en la plataforma. ¿Esto qué permitirá? Pues potenciar la colaboración entre los sectores público-privado, mejorar la retribución que pueden obtener los granjeros por los datos que están compartiendo y a su vez, por otra parte, o directamente permitir que tanto los granjeros como terceras partes sean capaces de consumir servicios de IA que van a estar ofreciendo proveedores de servicios a partir de estos datos y que van a enriquecer, que no, el sector agri-food, por así decirlo, en Polonia. Pero al final tenemos lo mismo, un montón de datos que no están bien estructurados, bien descritos y que son difícilmente consumibles si no hacemos algo. Cuando aquí esta iniciativa a mí, por ejemplo, me encanta, o sea, es que veo que es súper potente y son cosas que podríamos adoptar en España. Por último, tenemos la colaboración con la plataforma AI On Demand a nivel europeo, colaboración con la plataforma Mistral de Chineca, ¿vale? La plataforma Mistral es una plataforma que dispone de petabytes de datos, pero no sé si atreverme a decir petabytes nuevos cada día, pero podemos dejarlo en terabytes seguramente, de tipo meteorológico o climático. También ofrecen distintos servicios de inteligencia artificial asociados a estos datos o de procesamiento de estos datos. Y lo que tenemos por la otra parte es la plataforma AI On Demand, que ofrece datos y servicios relacionados con ella a profesionales en toda Europa. Profesionales de la inteligencia artificial u otros, ¿vale? Problema, que la pila tecnológica que dispone Chineca es mejorable nuevamente, necesitan mejorar
la ingesta o el descubrimiento que hacen de datos, los mecanismos de calidad, y homogeneizarlos en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para ser capaces de compartirlos y explotarlos de una manera más sencilla. Volvemos siempre al mismo problema, si os dais cuenta. Si esto lo logran, una posibilidad a base de utilizar la pila que estamos diciendo en Databyte será alcanzar un mayor número de usuarios, porque a día de hoy, tal cual pasaba en el caso de redes, la plataforma es una página web, pues que a veces es complicado interactuar con ella, tienes que conocerla, no sabes que está ahí, y esto les va a permitir abrirse a muchos más ecosistemas de intercambio de datos, no solo potenciando la compartición que hacen de datos, que en este caso también hay parte altruista, pues es una cuestión gubernamental, etcétera, etcétera, sino que también eso les va a permitir dar mejor a conocer los servicios que ellos ofrecen y así potenciar la monetización tanto de los datos como de los servicios y mejorar la sostenibilidad de la plataforma. Pero volvemos a lo mismo, facilitar la manera mejorar la manera en la que organizamos nuestros datos, tener mecanismos de calidad que nos permitan tanto conocer cuán buenos o malos son nuestros datos como emprender acciones correctivas, y potenciar los modelos de negocio o la sostenibilidad o la monetización de nuestros datos, ¿vale? Estos serían los 6 casos de uso que tenemos en Databyte. Entonces, simplemente como conclusión, y de nuevo entroncando con lo que comentaban antes Salva y Raúl, no es solo necesario disponer de muchos datos, ¿de acuerdo? Es necesario disponer de herramientas o de una pila tecnológica que nos permitan estructurar esos datos, enriquecerlos con metadatos e información adicional que nos permita entender mejor de qué datos disponemos, buscarlos, porque muchas veces hay un conflicto entre el personal de negocio y el personal técnico, porque unos no entienden el lenguaje de los otros, con lo cual al final el personal de negocio puede ser complicado para ellos encontrar lo que hay en un data lake, porque usemos lenguajes distintos, y disponer de herramientas de calidad que nos faciliten la identificación de problemas en los datos. ¿De acuerdo? Es importante no tener muchos datos, sino tener buenos datos. Si esto lo logramos, entonces seremos capaces de monetizar nuestros datos, tanto de manera interna como de plantear mecanismos que nos permitan monetizarlos o venderlos o intercambiarlos con terceras partes. Y hasta aquí mi presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar ahí y ante cualquier duda no dudéis en contactarnos. Bueno, muchas gracias, Jordi, y muchas gracias a todos los diferentes ponentes. Por último, vamos a revisar si hay alguna pregunta por parte de los asistentes que puedan contestar. Veo que hay una que va dirigida justo a Jordi Arjona, que nos preguntan ¿cuál piensas que es la principal barrera para las empresas a la hora de monetizar sus datos? No sé si tienes alguna apreciación. Sí, no, justo antes hemos mencionado varias, ¿no? Pero diría, me voy a poner la cámara, diría que la principal, desde mi punto de vista, es justo lo que comentábamos al final, ¿no? El tema de la gobernanza y de la calidad. Podemos tener muchos datos, pero si esos datos no son fácilmente encontrables, consumibles, accesibles, nadie los va a usar, ¿vale? Recordemos ese 60 a 73% de datos que nunca son usados por parte de las compañías. Y luego, además, complementando este tema de la gobernanza, el tema de la calidad. Porque, de nuevo, si tenemos muchos datos, pero los datos no valen para nada, ¿vale? Pues porque no son consistentes, no son precisos, tienen anomalías o outliers, están incompletos. Al final, cualquier cosa que queramos construir a partir de ellos no va a valer para nada, ¿vale? No nos va a dar un valor que nos permita, o no nos va a dar un valor añadido que nos permita tomar decisiones o mejorar nuestra operativa a partir de ellos. Si los datos son malos, en muchos casos, más que sumar, van a restar. Entonces tenemos que preocuparnos por las herramientas de que disponemos para procesar y trabajar con estos datos. De acuerdo, muchas gracias, Jordi. Espero que esto haya contestado la pregunta del asistente y nada, con esto damos por finalizado este webinar. Os recordamos que podréis disponer de la grabación en nuestro canal de YouTube y bueno, solo queda agradecer de nuevo a los ponentes por su colaboración y a todos los asistentes por habernos dedicado vuestro tiempo. Muchas gracias.